contar ahora tiene que ver con una grave denuncia. Una denuncia porque aparentemente las autoridades del Puerto de Buenos Aires quieren, perpetuarse en el cargo, por lo menos alargar estos mandatos vía decreto y por 3 años más. Gabriel Rocco es empresario PYME, portuario y conoce muchísimo sobre el tema. Hacemos una introducción con Darío Villarroel y le agradecemos mientras tanto por haber venido. Darío, ¿qué está pasando? A ver, parece un tema que no conoce todo el mundo, pero es un tema enorme, donde se mueven muchos intereses, donde hay muchos negocios en juego y donde eventualmente quien está en el Estado tiene obviamente el manejo del puerto. Bueno, aparentemente ese negocio, entre comillas, genera un montón de otros negocios, y entonces quien está al frente no lo quieren abandonar. Pero uno dice, ¿lo hacen por el bien del país? No, lo hacen por el bien de los negocios. Y a veces los negocios dejan de lado el buen servicio que se tiene que dar y el desarrollo de las pymes, las pequeñas industrias que trabajan alrededor del puerto. Ahí está la historia, ¿no? El tema es que se trabaje como corresponde y que no haya vivos que saquen ganancias de algo que es absolutamente ilegal. Que no se cometan delitos, porque son delitos, ¿no? Claro, y tal vez eso es lo que genera el mayor interés. Rocco, una primera mirada respecto de lo que estamos contando. Buenas tardes, gracias por la invitación en primer lugar. Yo te diría que primero existió el puerto de Buenos Aires antes que la Argentina. Claro. Entonces, te diría que más que negocios debería ser una estrategia de nuestro país como una herramienta de comercio exterior. A partir de ese tema, creo que hay lo que se está planteando un tema de imprudencia, porque tendríamos que recordar que esto se creó en 1989, la Corporación Puerto Madero, con lo cual se generaron 2 áreas, lo que es actualmente Puerto Nuevo, que es donde están las terminales concesionadas, y Puerto Sur, para que la gente entienda, es donde está el casino flotante y lo que se denomina la isla de Marchi. A partir de esa creación, la realidad es que el proyecto Puerto Madero fue una cosa exitosa porque también cuando se creó fue obsoleto como puerto, con lo cual no tenía ningún sentido. El error fundamental de nuestro sector, que no tiene representatividad, es que nunca negoció la compensación de esas áreas que cedimos desde el puerto, que fueron súper importantes, que hoy es un proyecto inmobiliario sumamente exitoso. A mí me hubiera gustado que hubiéramos copiado el modelo de Estados Unidos, donde las tierras jamás se venden, sino que se alquilan a 100 años, y hoy el puerto podría financiar su crecimiento a partir de tener una renta vitalicia de las tierras. O sea, aparte voy a dar como ejemplo, donde están las Torres Gemelas, donde estuvieron las Torres Gemelas, esa área es de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Estados Unidos. Así que eso es un poco el ejemplo a seguir. Creo que esta medida que están planteando, quedarse con puestos en un directorio de una cosa creada en el último minuto, me parece una imprudencia total, porque creo que el puerto tiene otra importancia que no la tiene, y lamentablemente no tiene ese posicionamiento mediático que nos permita defender esos puestos de trabajo. Nosotros venimos de muy malos antecedentes en el puerto y te diría, esto sí es concreto, la falta de óptica portuaria, sino que más bien con una óptica de índole inmobiliaria y que queda feo el puerto. Y yo le diría que en realidad la ciudad se creó a través del puerto. Claro. Y quienes viven en el interior y viven cerca de esas ciudades portuarias saben que lo más importante de la actividad es a partir del puerto se crea la ciudad. Entonces acá es al revés, queremos sacar el puerto sin ningún criterio y solamente con un efecto. Y yo te decía, discúlpame Daniela, fuera de cámara, Darío, te decía, con ese criterio saquemos Aeroparque, que es un predio mucho más grande, y quedémonos con tierras fiscales para hacer proyecto inmobiliario. Es un negocio que le gustaría hacer a vos Daniela y a mí. Lamentablemente, terrenos caros. Exactamente, son los premium. Y siendo tan valiosas dentro de lo que son esas tierras, ya se han denunciado, se han hecho negocios, digamos, queriendo vender parte de lo que es esa zona. Sabemos que últimamente en la ciudad de Buenos Aires, cerca de la Villa 31, ¿no? Había por parte del macrismo la intención de hacer negocios en todo lo que es una zona detrás de la Villa 31, por ejemplo, deshabitada, poner ministerios. Nunca se concretó esto, pero sí fue tema de discusión durante mucho tiempo. A ver... más allá de la administración. Sí, yo creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la urbanización de la villa, lo que intentó es cambiarle el perfil a la zona. Y la realidad es que lo único que se terminó haciendo es invadiendo el puerto y asfixiándolo. Y yo voy a dar un ejemplo internacional para que veas la importancia que tiene el puerto.
Cuando el Papa Francisco y los países estaban negociando la incorporación de Cuba, lo primero que hizo Lula fue darle un crédito a Cuba para ampliar el puerto, porque lo que venía era una expansión de crecimiento. O sea, primero está el puerto y después viene el crecimiento de la economía. Claro, sí. Acá lo que estamos haciendo es al revés. Entonces nadie está pensando en el crecimiento del país, sino en una cosa muy chiquita. Sí. Entonces a mí, por lo pronto, el tema de la decisión de los directores del puerto hoy me parece sumamente inadecuada e imprudente, ¿no? El tema es que hay atrás de esos nombramientos. Sí, y puede haber muchas cosas, entre otras también que perpetuarse en el cargo. Poder. Yo te diría que uno de los sectores apasionantes de la economía es el puerto. Sí. La verdad que tiene yo lo amo el puerto porque tiene ese cóctel de la información internacional que pasa en el mundo, es el termómetro del país. Empiezan los procesos de crecimiento y de recesión, siempre empiezan en el puerto. Entiendo Así que lo que dice Darío es que hay detrás de esto, sí, perpetuarse en el poder por parte de estas personas. Bueno, yo acá tenía los nombres, son las actuales autoridades que en realidad lo que querrían es mediante este decreto, además, por decreto, bueno, continuar en sus funciones. Pero además se sospecha que esto tenga que ver con acciones ilegales, ingresos de dinero de manera ilegal a través del puerto. A ver, yo no podría decir, desconozco las actividades ilícitas, para eso hay otros canales, ¿no? Contrabando, vamos a decir. Mira, yo creo que el puerto es la realidad, causa hay de todo tipo en Sí. el puerto y la realidad es que por el puerto pasa todo. Claro. Y muchos de nosotros sabemos qué pasa. El problema es que no sabemos quién lo hace, pero que pasan. Y sí. Entonces, acusar se hace complejo. Sí. Uno tratamos de colaborar. Una vez un juez dijo que a Ladrón le decían Mr. Magoo, porque no veía nada. Pero bueno, hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí. No, gracias a ustedes y cuando necesiten estamos aquí. Por supuesto.